Bien, muchas gracias, ingeniero Luyo, muchas gracias y muchas gracias nuevamente a los 4 expositores. Bueno, ya no está el primer expositor, el señor viceministro Edwin Quintanilla, pero sí están los 3. Y bueno, y con los 3 vamos a estar entonces, ahora sí con el panel, vamos a invitar, va a estar como moderador el ingeniero Luis Moreno, que está hace un buen momento ya en mesa acompañándonos. Vamos a llamar al ingeniero Víctor Ormeño, por favor, tomar asiento en la mesa de moderadores, de panelistas. Ingeniero Jaime Guerra, por favor. Y el ingeniero Guillermo Castillo Justo. Ingeniero Guillermo Castillo Justo, tome asiento, por favor. Bueno, si me permite, ingeniero Luis Moreno, queremos presentar a los 3 señores panelistas. Tenemos su hoja de vida, vamos a tratar de resumir. El ingeniero Víctor Ormeño es ingeniero electricista con estudios de posgrado en los Estados Unidos, Francia y Suecia. Posee un Master of Science de Purdue University, Estados Unidos. Ha contribuido en la elaboración y revisión del marco regulatorio para la modernización del sector eléctrico peruano desde hace más de 20 años. Ha participado en la elaboración de modelos para la operación económica, en estudios de planificación estratégica del sector energía, en la implementación de sistemas de gestión del conocimiento y en la utilización de señales tarifarias para la administración de la carga y la incorporación de redes eléctricas inteligentes. Bueno, es amplio su hoja de vida, su vida profesional. El ingeniero Jaime Augusto Guerra Montes de Oca. Ingeniero mecánico y electricista, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, cursó estudios de posgrado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Manchester, Inglaterra, obteniendo los grados de maestría en Ciencias en 1984 y doctorado. Ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería desde 1974 hasta su cese en el año 1995 como profesor principal de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y director del Instituto General de Investigación. En 1995 pasó a formar parte del plantel del Comité de Operación Económica del Sistema, COES. Fue nombrado director de operaciones en el año 1998 y actualmente ejerce el cargo de director ejecutivo. Continúa también más amplia su hoja de vida. El ingeniero Guillermo Castillo Justo, presidente del directorio de Electroperú, experiencia profesional y trayectoria académica, ingeniero mecánico y electricista en la UNI, Master of Science en Ingeniería Eléctrica. Fue docente a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional de Ingeniería desde hace 40 años. Viene trabajando en el estudio, ingeniería y gerencia de proyectos en el Perú. En esta actividad ha trabajado indirectamente para casi todas las empresas del Estado y privadas en el sector eléctrico desde el año 1969. Fue presidente de la Comisión de Tarifas Eléctricas en los primeros 30 meses de la reforma del sector eléctrico. Ha sido presidente del directorio de ETESEN y de ETESUR, de Electroperú y de EGESEN. Fue miembro del directorio del consorcio Transmantaro y de Redesur. Continúa trabajando como consultor independiente y es director de estudios de Protecna Consultores SAC, entidad que fundó hace más de 30 años. El ingeniero Guillermo Castillo Justo, nacido en Camaná, en Arequipa. Para ellos un aplauso. Ingeniero Moreno. Buenas noches, distinguidos colegas y concurrentes. La temática en torno a la seguridad energética puede parecer recurrente. Tal vez desde hace varios años el título, por lo menos, de los eventos es el mismo y alguien podría decir, bueno, ya eso lo vimos el año pasado, el anteaño pasado, etcétera, etcétera, y por qué seguimos tocando el tema. La verdad que, como varias veces se ha mencionado en diferentes oportunidades y aquí mismo, la energía es fundamental para el desarrollo del país y hay muchos indicadores y el tema de por sí es importante y las circunstancias van cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces es importante cada vez refrescar el tema. El señor viceministro hizo referencia a que estamos sobrados de capacidad energética y en esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tal vez se refirió a este momento,
no perdamos de vista el futuro inmediato. Somos un país minero, vivimos una coyuntura particular donde la demanda y la oferta están pegadas, relacionado esto al cobre, hierro, por el motor chino, que su demanda sigue creciendo, pero más lento, pero de aquí a 3, 4 años otra vuelta se va a producir el desfase y otra vuelta van a venir los megaproyectos, la demanda de energía. No es iluso pensar que el transporte energético va a cambiar, el transporte va a cambiar de forma, los trenes eléctricos van a ser una realidad seguramente y la demanda de energía eléctrica especialmente va a crecer. Se habló también de la competitividad y las tarifas bajas, efectivamente, comparado con Chile las tarifas son bajas, pero en esto hay que tener cuidado también. Tarifas bajas incentivan el derroche, desincentivan la eficiencia energética y esta queda como una mera declaración, o ver los focos ahorradores, pues lo fuerte. La economía es muy cruda, ¿no? Cuando los precios son bajos, uno consume irracionalmente. Tenemos una generación excesivamente concentrada aquí en el departamento de Lima. Si recordamos, hace pocos años nos escandalizamos de que no se hacía nada con el complejo hidroeléctrico del Mantaro y el derrumbe y el desastre que podía ocurrir. Sin embargo, ahora tenemos más de 2.000 megavatios en Chilca, ¿no? Contra los 700 del Mantaro. Obviamente el peligro, el riesgo es mayor. El famoso N-1 es solo eléctrico, no tiene, a nadie se le ocurrió un N-1 del ducto del gas. Tenemos concentrada la generación y desconcentrada la demanda, hay muchas pérdidas de energía en transmisión. Tenemos en el tema pues, de la economía, que se trata de regular, buscando de alguna manera incentivar un mecanismo de competencia, acercándola a una competencia perfecta, pero definitivamente la competencia es imperfecta. Tenemos el COES como una institución que sincroniza el despacho económico, pero vemos como el COES hay generadores que declaran precio cero del gas, ¿no? Eso no es normal, ¿no? O precios bajos del gas para despachar primero, eso no es eficiente, obviamente. Si hubiera una hidroeléctrica ahorita de 1.000 megavatios, obviamente se trae los precios abajo y las tarifas abajo, obviamente eso no le conviene a nadie, es ahí en el COES. Bueno, hay muchos temas, obviamente, teniendo buenos expositores, un panel distinguido de diferentes sectores, un organismo regulador, el COES y el sector privado de la consultoría. Sería bueno que cuando tenemos estos eventos, y un poco tratando de motivar las intervenciones de los colegas, porque el tema es tan amplio, que sería bueno que un evento de esta naturaleza, en concreto, podamos escuchar desde el punto de vista de cada uno, cuál es su visión de la problemática energética, ¿no? Y un poco recogiendo lo último que habló aquí el colega Jaime Luyo, desde su punto de vista, mirando el futuro inmediato y de más largo plazo, a opinión de ustedes, ¿qué se debería hacer? Entonces, en primera instancia, invito al colega Ormeño, ¿no? Para ver qué nos puede decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como decía, el tema es extremadamente amplio, ¿no? Y hay tantas cosas que se han señalado en las exposiciones que se han realizado anteriormente. Desgraciadamente solamente he podido atender a dos de ellas, las dos últimas, ¿no? No he podido estar en las demás presentaciones. Pero creo que
es más que suficiente para poder decir algunas cosas sobre el tema. Las dos presentaciones que he escuchado se han referido a temas fundamentales, ¿no?, en el quehacer de la seguridad. Yo quisiera remitirme a 2 o 3 temas que se han señalado ahora y orientarlos o observarlos desde el punto de vista del área en que trabajo, ¿no?, que es el sector eléctrico. Una de las cosas que se ha señalado ahora es que en algún momento el concepto de planificación o la palabra planificación había sido proscrita, ¿no? Que yo recuerdo mucho que hace más de 20 años cuando se hizo un cambio significativo en el marco regulatorio del sector eléctrico y que llevó al cambio enorme que hoy día tenemos, se consideraba que el mercado iba a poder resolver las cosas de manera muy independiente. Sin embargo, después de un tiempo nos dimos cuenta de que la planificación era esencial, ¿no? Y tal vez hubo una confusión en su oportunidad porque cuando uno habla de planificación tiene que tener cuidado con lo que dice, ¿no? Por si acaso, planificación no significa hacer planes. Muchos confunden planificación con hacer planes, es intentar adivinar el futuro y ver qué cosa es lo que hago ante tal o cual situación, intentar adivinar de que una de esas cosas se va a dar y entonces apunta a que lo que va a hacer va a ir en esa dirección. No hay un error más grande que ese. Como dicen los militares, ¿no? Ningún plan resiste el primer encuentro con el enemigo. Es decir, cualquier cosa que planifiquen se va a desarmar a los 10 minutos de haber iniciado una contienda. Porque la cosa no es como ustedes la previeron. Van a aparecer cosas diferentes en el camino y de lo que se trata es de aprender de las posibles cosas que pueden ocurrir y estar preparados para salir cualquiera de ellas sea la que ocurra. Y esa cosa no es lo que solemos hacer cuando hacemos planificación, porque pensamos que la planificación la puede hacer un grupo de sabios reunidos en un gabinete y que elabora los grandes documentos de planificación, y eso es falso, pues eso no va a resistir, como digo, la prueba de la realidad. De lo que tenemos que hablar es de que todos adquieran el concepto de que es necesario construir memorias de futuro, es decir, escenarios de por dónde pueden ir las cosas y estar preparados para enfrentarlo cuando ocurra. Y eso no lo puede hacer un grupo de sabios reunidos en un gabinete. Tenemos que hacerlo todos. Todos tenemos que adoptar esa forma de ver las cosas. Les relato una anécdota nada más, por ejemplo. Pueden pasar por la nariz de uno las cosas y no las ve. Les relato lo que ocurrió hace mucho tiempo en un experimento que hicieron, llevaron a un nativo de un lugar muy remoto, a Sydney creo que fue, en Australia. Y lo hicieron ver todo lo que había en el mundo moderno, le hicieron ver los grandes edificios, los trenes, los vehículos, algo que era totalmente extraño para él. Y cuando le preguntaron qué es lo que más le había asombrado, él dijo que lo que más le había asombrado es que nunca se había imaginado que era posible llevar tantos plátanos juntos en un vehículo, en una carreta. No había mirado para nada todo el gran desarrollo que nosotros observamos, simplemente porque no estaba en su cosas que él necesitaba, que era lo que podía ver. Entonces, algo similar nos pasa a nosotros. Cuando vemos la realidad, ni siquiera somos capaces de apreciar lo que está pasando frente a nuestros ojos. Entonces, por eso es que es necesario cambiar ese concepto de planificación que tenemos de construir planes, a construirse memoria de futuro. Es decir, como si las cosas que van a presentársenos ya las hubiéramos visto antes. Eso es lo que deberíamos hacer, ¿no?
Pero bueno, retornando al caso del sector eléctrico, cuando se habla de planificación, yo quiero pensar en eso, ¿no? No en el concepto de planificación estalinista de hace 50, 100, 80 años, ¿no? Donde el gran Estado era el que hacía lo que, el que planificaba lo que había que hacer. Ya sabemos cómo acabó eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, como digo, meter en la cabeza de todos lo que tenemos que tener una actitud de crear escenarios para poder actuar en el momento que se presente. Yo quería mencionar, con relación a lo que se ha señalado ahora, un par de cosas. La seguridad del país se ha visto muy, digamos, tratada en los últimos años, tanto así que se llevó el año pasado, 2012, ya han pasado 2 años, a la introducción de una ley que se llama de seguridad energética, ¿no? Que a lo que se dedicó fue a crear las condiciones para poder tomar medidas que de alguna manera aseguraran esa seguridad, valga la redundancia. Y eso llevó a la creación de algunos ductos más de transporte de gas natural y a la construcción de una fuente de generación importante que está en construcción ahora, ¿no? en el sur, lo que llamamos nodo energético. Los ductos de Adenauer fueron elaborados bajo la suposición de que si se pierde el ducto de Camisea, se va la mitad de generación eléctrica del país. Entonces, ese era un riesgo extremadamente alto que no podíamos tolerar. Entonces, bajo esa percepción es que se decide pasar esa ley y dejar abierta la puerta para elaborar algunas cosas adicionales que se necesitaban. Y una de esas cosas adicionales fue justamente el nodo energético. ¿Y cosas de nodo energético? No es sino un conjunto de plantas que se han concursado para establecerse en el sur del país. Y les quiero relatar un detalle que para muchos no puede no estar claro. Miren, ustedes han oído el concepto de reserva fría en el Perú. Es una cosa que se ha introducido aquí en el país y que yo creo que fue un tremendo error. Un tremendo error porque se concibió como lo siguiente, se concibió como la necesidad de instalar unidades que fueran de reserva, ¿no? Así ha sido concebido lo que se llama reserva fría en el país. Ustedes podrán comprender muy fácilmente que la reserva no es una característica de una planta, es una característica del sistema. Yo no puedo decir que esta planta o esta planta o esta planta son las plantas de reserva, no puedo hacer eso, ¿no? Cuando digo que el sistema tiene 20% de reserva, significa que sumando todo hay 20% más de lo que se necesita para producir la energía en un determinado momento. Pero yo no puedo decir que esa reserva es esta planta, esta planta, esta planta. Si hago eso, incurro en el error que se cometió cuando se creó el concepto de reserva fría. ¿Por qué? Miren a dónde se ha llegado, ¿no? Esa planta, me parece que fue la de Talara, una de estas plantas que estaba allí dispuesta justamente para entrar cuando hubo una emergencia en el país, se produjo unas desconexiones, una necesidad de que esas plantas arrancaran, y esas plantas no arrancaron. ¿Por qué? Porque no se habían dado las condiciones supuestamente que su contrato establecía para arrancar. Y entonces, ¿qué hacían esas plantas allí? Estamos pagando una enorme capacidad de generación para que estén esperando que se cumplan las condiciones bajo las cuales se supuso que debían arrancar para que arranquen. Y no cuando hay una emergencia. Esa misma idea se quería meter en el nodo energético, pero como ya había esa ley, yo recuerdo haber estado insistiendo en que no se le atribuyera a esas máquinas nuevas que se iban a instalar la característica de que estas eran las máquinas de reserva. No, son una máquina más. Que esas máquinas contribuyen a la reserva del sistema, eso es una cuestión obvia.
Y así se configuró el contrato de esa manera, así se elaboró un reglamento para que lo único que se pedía que eran máquinas, como cualquier otra, a las cuales se les iba a pagar un pago de capacidad, lo que ellas pidieran. Se concursó, pidieron una cantidad razonable, esas máquinas entraron en servicio, entraron al concurso, ganaron la licitación y se están construyendo ahora. ¿Cuál es la novedad? De que esas máquinas tienen ahora una cosa muy clara, de que son una máquina como cualquier otra. Su obligación, porque se le va a pagar, su obligación es arrancar y entregar la energía que se necesite cuando yo lo requiera, y yo no sé cuándo lo voy a requerir. Eso es todo. Entonces, ese es el concepto de capacidad, es el concepto de potencia que deberían tener todas las máquinas aquí en el Perú. Sin embargo, no la tienen, porque la ley de concesiones eléctricas hoy en día le asigna un pago de capacidad a las unidades. Ese pago de capacidad es producto de un cálculo administrativo que se hace. No se calcula la probabilidad de que la máquina en servicio y asume un valor, y ese valor se le paga. Eso no es, digamos, lo que debe hacerse, porque se incurre en lo siguiente. Por ejemplo, una máquina de capacidad instalada de 200 megavatios, que la hay en el Perú, el mecanismo de asignación de capacidad firme, por lo que se le va a pagar, dice que es más o menos 180, por decirlo. No voy a mencionar la planta. Capacidad instalada 200 megavatios, capacidad firme, por lo que se le paga 180. Máquina hidroeléctrica. Y esa máquina, cuando yo la llamo a operar, en verano no puede dar más que 100 megavatios porque el río está con demasiadas piedras, demasiada arena, muy contaminada. Y en estiaje, cuando no hay esa condición, no puede dar tampoco los 180 megavatios porque no tiene agua. Entonces se le está pagando por el resultado de un cálculo administrativo, pero no es el servicio que están prestando. Como digo, lo que yo debería exigirle a una planta que le pague una potencia es que me entregue, si le pago por ejemplo 1 megavatio, él me tiene que entregar 1 megavatio hora cuando yo se lo pida. Y yo no sé cuándo se lo va a pedir, esa es su obligación. Así se ha configurado, por ejemplo, el caso del nodo energético, es una planta más, pero la obligación que él tiene por el pago que se le dan es muy clara. Así debían ser el pago para todas las unidades en el Perú, y lo que estamos teniendo ahora como desafío es generalizar esa idea para cambiar y que todos tengan el mismo tratamiento. Creo que eso es una cosa mucho más útil, porque entonces sí teníamos una potencia firme que brinda una seguridad al sistema, y no como ahora, que hablamos de que tenemos 180 megavatios de hidroeléctrica firme y apenas tenemos 100, como en el caso de esa planta, ¿no? No sé, podría seguir con esto, pero es demasiado, como digo, ¿no? Yo no sé, ya me consumí el tiempo, creo que esto tenía disponible, y más bien querría cederle la palabra. Bueno, el programa, después de los comentarios, más que preguntas, porque obviamente son comentarios de colegas que conocen muy bien el sector, luego de la intervención del panel van a tener una intervención los expositores, nos acompaña todavía. Invito acá a colega Castillo que nos haga sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación de mi paisano. Dice, nacido en Camaná, provincia de Camaná, departamento de Arequipa. Siempre aclarando bien. El tema de la seguridad energética, voy a tratar de ir así de una forma itemizada, en honor a la hora y al tiempo que llevamos. El tema de la seguridad energética se basa, yo diría casi totalmente, en un adecuado sistema de planificación energética. ¿Por qué hay que hacer planificación energética en un país, y sobre todo un país que tiene una pluralidad de recursos de energía primaria?
tiene posibilidades hidroeléctricas, posibilidades de gas, posibilidades de energía del sol y posibilidades de energía del viento. Todavía no toquemos las olas del mar, que aquí hay playas bravas que además de hacer surf sobre las olas, se podría comenzar a hacer aprovechamientos mareomotrices. ¿Por qué es importante? Porque para una sociedad, para un país, el disponer de energía, que es un bien fundamental para apoyar su actividad económica y su actividad urbana, que es donde generalmente viven las grandes agrupaciones de seres humanos que trabajan y están en la actividad económica, es crucial el poder abastecerlo de energía. Si nosotros estamos haciendo camisas de tela de algodón y nos falta tela de algodón porque la cosecha estuvo mala o lo que sea, puedo importar algodón rápidamente, con una orden así por email, de la India, de Estados Unidos, de Egipto, de un montón de países. Me falta cuero, lo puedo importar de varios sitios, me falta esto, aquello. Pero si me falta energía, con el petróleo puedo hacer órdenes rápidas porque todavía están los barcos caminando en el mundo, hasta se dirigen según de dónde les dicen que hay que descargar. Con el gas licuefactado de petróleo, no tanto, porque no hay tantos proveedores de ese gas, ni tantos barcos transportadores de ese gas. Con la energía eléctrica, que es la forma más flexible para el uso de la energía, es la forma de energía que un niño la maneja aprieta un botón y prende las luces, o causa un problema, etcétera, etcétera. O un diputado que quería ingresar a la central del Mantaro con un congresista, con 300 pobladores que estaban en una convención de campesinos, yo le dije que le prohibieran la entrada. Me llamó y me dijo que cómo era posible a un padre de la patria, a esto. Le dije, señor, porque usted es un peligro público si lo dejo entrar con 300 personas a la central del Mantaro. A propósito, mi paisano me ha presentado mal. Yo no soy presidente del directorio de Electroperú. Fui hace varios años. Ahora no, hay otro amigo. Cualquier persona se me arrimaba en uno de los paneles, en los pupitres, mando, pácate, me aprieto un botón mal apretado y causa un problemón. Esa es la enorme flexibilidad de la energía eléctrica y por eso es tan beneficiosa. Yo no puedo de la noche a la mañana importar energía eléctrica de ningún lado. Entonces, las sociedades, que esta es la forma más utilizada, más favorecida de energía, tienen que tener la energía eléctrica ahí. Y por eso en el Perú, para continuar apoyando nuestro desarrollo económico, deberíamos preocuparnos de que sí, la energía eléctrica esté allí para cuando se necesite, en la cantidad en que se necesite, de manera confiable, segura. Esto no puede hacerse haciendo una lista de proyectos y diciendo planificación de aquí al año 2021, central de Chulicuy, 100 megawatts para tal fecha, central de Maracuyá para tal fecha, tanto. Así no vale, pues, porque en ese plan vamos a estar dando medio palos de ciego y cada 2 o 3 años, en los años que llevamos de ejercicio profesional, que ya veo que varios ya están arriba de los 30 años, creí que yo andaba un poco en el grupo alto. No, ya son varios. Edwin es uno de ellos, ¿no? El viceministro. Dijo, creo que 30 y tantos. Cada 2 o 3 años, crisis energética, que por acá, que por allá, no va a haber energía. Entonces el COES tiene que venir, hacernos una conferencia y más o menos sale la cosa, en algún momento raspando con 5%, ¿no? O en otros momentos como ahora, hablamos de 20% y cosas así. Así no puede caminar una sociedad. No debe. Es riesgoso, no hay seguridad, pues. El Perú tiene que establecer un sistema de planificación energética. Un sistema de planificación energética no se hace publicando volúmenes
en honor a lo que ha dicho Víctor, donde se diga la esencia. Nada, señor, a este país, como a cualquier otro, le conviene tener energía eléctrica y energía de otras fuentes para mover su actividad económica. 3 líneas, para eso voy a trabajar en la planificación energética. Tiene que ser un grupo de estudiosos constantes, es decir, de trabajo de tiempo completo y no de comisiones de sabios de cada 3 años que se agrupan un poco según a quienes conoce el ministro o alguien más, etcétera, etcétera. Tiene que ser un instituto, una institución con profesionales muy capacitados que están analizando y viendo la situación del país, las actividades que generan, que son la base de la demanda de energía y los recursos. No he oído yo todavía decir a todos los que he escuchado que hay que estar cuantificándolos permanentemente. Ejemplo, el Perú hizo una evaluación del potencial hidroeléctrico nacional que más o menos se terminó en 1970 y algo, 74. Y desde entonces todos repetimos, el Perú tiene un potencial hidroeléctrico que puede llegar a los 72.000 megawatts. Desde el año 1995 no se realizan mediciones de los caudales de los ríos como las venía realizando Electroperú porque era una de las obligaciones que tenía. ¿Quién realiza medición de los caudales de los ríos? El que opera una central hidroeléctrica. Para sus propios fines, cómo va a estar su central, cómo va a ir esto, etcétera. ¿Y en qué consiste el recurso hidroeléctrico? En 2 cosas, caudal y altura, o sea, en la orografía, caudal y altura. La altura no varía, porque la hizo la madre naturaleza hace muchos años y ahí está. El caudal sí varía, y sobre todo en estos últimos tiempos, en que los cambios climáticos están destrozando nuestras reservas de glaciares. Los glaciares del Perú que habían en la Cordillera Blanca ya no son ni tan grandes ni tan bonitos y sobre todo con menos agua, pues. Todo eso tiene que estar siendo evaluado. Y una condición sine qua non para un organismo de planificación energética es que no esté bajo el mando de ningún ministerio de la organización del Estado peruano. ¿Por qué? Porque va a ocurrir lo que ocurría en las épocas del gobierno de la Fuerza Armada, en que había que dar prioridad sectorial y prioridad intersectorial a los proyectos para ponerlos en la línea de ejecución. ¿Y cómo se daba esta prioridad? Dependiendo de quién llamaba por teléfono al militar de grado coronel encargado de eso en cada ministerio. Y la intersectorial era cuando llamaba el de este ministerio al del otro ministerio. Por pedido de mi general, dala ministro, por favor, dice que le dé usted prioridad intersectorial al proyecto Mantar o Restitución. Y como él respetaba y era estimado y lo estimaba a su colega, el general tal, le daba prioridad intersectorial. Eso no es planificación, eso no conduce a nada exitoso, eso conduce a unos errores terribles. La planificación tiene que ser hecha por gente capaz, dedicada, remunerada por ello y no supervisada ni ordenada por un poder político. Esas son las condiciones de las que venimos hablando hace unos pocos años, así como cuando a veces hablaba con mi colega aquí a la izquierda, necesitamos tener capacidad de reserva, sí, reserva, para que el interconectado aguante todos los brincos que hay. Ahora, aquí le digo, necesitamos ahora Fast Pickup Reserve. Lo he dicho en inglés porque así lo dicen los amigos chunchos del norte. La reserva de rápida recuperación. El sistema eléctrico de potencia peruano no la tiene.
La última que tuvo la tenía en Santa Rosa, pero como la convertimos a gas para que fuera base, no hay pues. Esta reserva de este tipo es la que en 5 minutos de que ocurrió algo y dicen arranquen al cohete que tenemos allá, y ese cohete en 5 minutos está a 100% de su potencia, tomó carga a 100%, y no se raja, ni se parte, ni se hace daño. Cuestan un poco más construirlas porque, claro, hay que construir, etcétera, etcétera. Fast Pickup Reserve. Finalmente, aprecio mucho el esfuerzo con el que Jaime Lullo ha preparado y nos ha dado esta exposición. Le pido que, por favor, ha combinado muchas de las cosas que pueden ser resultado de un esfuerzo de planificación. Ya está proponiendo las soluciones que él las ha pensado, son más o menos fáciles de llegar a una conclusión. Sí, pues eso se necesita. Pero eso que sea el producto de lo que haga el Instituto de Planificación Energética. ¿Ya? Y que comience por evaluar los recursos. No quiere decir que se vayan a estar perforando huecos a ver si hay gas en algún sitio, no. Que estimulen, que coordinen y dirijan el que eso se haga para que nosotros sepamos, oye, ¿tengo gas o no tengo gas? ¿Se me va a acabar el gas o no se me va a acabar el gas? ¿Cuánto puedo desarrollar el gas sin estar ahí colgándome en angustias? ¿Y cómo van esos recursos que tenemos en abundancia hidroeléctricos? ¿Cómo debo desarrollarlos? Un proyectito allá, otro proyectito allá y otro proyectito allá, o ir por el concepto de desarrollo de cuenca. A ver, el río Mantaro ya nos dio Tablachaca y la MR1, ya nos dio Restitución, y acá a la voltereta nos está comenzando a dar lo que ahora se llama Cerro el Águila, nació llamándose Península Proyecto La Guitarra, como lo han hecho más allá, han saltado más, y ahora Cerro el Águila. Bueno, los que nos hemos acercado a ese río, sabemos que si sigues así, claro, metiéndote más en el Braem, lo que ahora es el Braem, tienes 4 o 5 proyectos hidroeléctricos más aprovechables, que te permitirían reunir la transmisión necesaria para sacar la energía de la cuenca y construir las cosas en la forma planificada, que dice, bueno, comienzo con una línea de 2 ternas, no sé qué, a la tensión de tanto, porque esto tiene potencial para desarrollarse, y voy a estimular, como Estado ya, que me exploten esta cuenca. Y después me voy a la cuenca del Apurímac, o del aquel, este otro y más acá. Y no que cada uno venga a encontrar. Estoy hablando de centrales de 200 megawatts para arriba. Y no tampoco que un presidente de la República un día se vaya a un país vecino, se eche 4 tragos entusiastas y regrese queriendo construir grandes hidroeléctricas para exportar energía eléctrica a Brasil. Yo, en mi calidad de presidente del Comité Peruano del Consejo Mundial de la Energía, fui invitado a Río de Janeiro para una conferencia. Y mi conferencia fue, ¿por qué el Perú no debe destinar recursos básicos de energía para darle energía a Brasil, que tiene una demanda máxima de 100.000 megawatts? El Perú tiene 6.000, permítanme decir en redondo. Brasil, 100.000. 2% de 100.000 son 2.000 megawatts y 3%, 3.000 megawatts. ¿Y qué hacemos nosotros sacrificando nuestro Paquitzapango, Marañón y etcétera, para irle dando de 1.000 en 1.000 megawatts a Brasil? ¿Y nuestros nietos de dónde van a sacar recursos primarios para el crecimiento que deberían tener para que esta patria nuestra tenga una correcta y sana actividad económica? Para eso es que hay que hacer planificación energética en el Perú. Gracias.
invitamos al colega Gracias. Jaime Guerra. Sí, trataré de ser breve por respeto al tiempo de todos, Aquí vamos a dormir. pero agradeciendo previamente a los organizadores por esta oportunidad, que siempre es grato para mí estar en mi colegio. Pocas ocasiones tengo para hacerlo. Me han presentado como representante de COES, en realidad vengo a título personal, como un colegiado más, colega de todos ustedes. Y eso me da la libertad de expresarme como colega, no tanto como representante oficial de nada, ¿no? La experiencia que venimos acumulando en este periodo de transformación del sector eléctrico, la reestructuración, la cual se ha comentado tanto, yo quisiera señalar que ha sido positiva, ¿no? Nos permitió salir de un entrampamiento estructural terrible, ¿no? El año 92, 93, estábamos con el peor de los escenarios. Nos agarró una sequía grandísima, peor en 100 años. Hubo un corte de energía por insuficiente capacidad de generación, llegó a ser el 30%, se tuvo que cortar. Esa experiencia, ¿cierto?, malísima, sumada con varios otros problemas de orden de gestión política, en fin, motivó este cambio justamente, ¿no? En la naturaleza humana está el hecho de que si no duele, ¿no?, uno no se mueve, y allí nos dolió. El hecho de no tener energía eléctrica suficiente para la actividad productiva, la actividad doméstica, la actividad de oficinas. En esa época la computadora ya era una herramienta que los que hacíamos consultoría en esa época era importantísima, ¿cierto? Y planear en qué momento puedo yo escribir mis informes, o cuándo puedo mudar con mi computadora a la casa de mi amigo, cuyo plan de corte no comprende es su domicilio en ese momento. Hoy, ¿no? Esto estoy hablando del año 92, 93, hace tantos años, ¿no? Hoy la energía eléctrica es mucho, mucho más importante, imprescindible para la sociedad. Quien no tiene internet en su casa hoy sufre. Estamos en un mundo de las comunicaciones, están tan desarrolladas, todos tienen el Wi-Fi en oficinas, en domicilios. En fin, no quiero detallar más en esto, pero el hecho de que suframos un corte hoy sería terriblemente más doloroso para la sociedad. Entonces, justamente el operador del sistema vive en el drama, pues, de hacer que el equilibrio de energía eléctrica entre lo que se produce, lo que se pierde, alcanza, ¿sí?, deja un neto suficiente exactamente para suministrar el consumo de los usuarios. Y como la energía no podemos almacenarla, ese equilibrio debe producirse exactamente en tiempo real. Justamente esto es lo que se logra con este sistema complejo de generación, líneas de transmisión, controladores de los generadores. Ahora vienen sistemas electrónicos, como mencionó Lucho en su presentación, FACTS. Todo este complejo sistema es un prodigio de máquina, digamos, que se ha mencionado que es la máquina de mayor relevancia, mayor tamaño en términos de magnitud de energía y cobertura geográfica. Es mucho más en países desarrollados. Europa, por ejemplo, es una cosa formidable. Funcionando sincrónicamente hace tantos años y funcionando, ¿no? A lo que voy con todo esto es que estamos afortunadamente en una situación como país en que de esa experiencia mala del año 92-93 hemos salido bien y no hemos tenido crisis mayores. Y creo que esto no se puede afirmar, creo que muchos colegas de muchos de otros países no pueden decirlo, por más países desarrollados que sean. Brasil tuvo una crisis seria, sumamente seria, comienzo de los años 2000. Chile lo tuvo terriblemente en fines de los 90, por falta de lluvias, sequías severas. Y si bien sí, Colombia también lo ha tenido por sequías. En Ecuador, de manera muy, muy seria, los niños fueron complicadísimos. Bien, entonces, lo que estoy diciendo es que hemos sido medio afortunados y, otro lado, hemos podido enfrentar el crecimiento tan súbito del consumo en los últimos 10 años. Gracias a la expansión de la minería
motivó un crecimiento de actividad productiva buena para la economía, pero con crecimientos del orden del 7-8% por año, por 5 años. Es fatal. Eso, el poder haber llegado a abastecer la demanda en esa situación fue realmente un medio milagro. Bien dicen que Dios es peruano, ¿no? Y también nos vino a salvar la crisis financiera, ¿no? Del año de 2008. ¿Sí? Seguían las cosas como estaban, el 2009 ya no íbamos a ser capaces de abastecer la demanda. Afortunadamente, el 2009 no crecimos, sino solo en 0.5%. Y con esa pequeña tregua pudimos salir del embrollo. Teníamos una serie de problemas, ¿no? Los que estaban sufriendo las cosas en este país, estábamos en la parte operativa, estábamos con congestión de transmisión, con limitaciones en capacidad de transporte de gas. Habíamos ya aprovechado todo lo posible el gas que venía de Camisea, se invirtió en generación, eran ciclos abiertos todavía en esa época. En fin, estábamos realmente, como se dice en lenguaje coloquial, rascando la olla de lo que había, y nos salvó la crisis financiera. Entonces, pero ¿qué ha sido quizá lo que puede generarse como efecto negativo? Es quizá la complacencia, ¿no? Quien no sufre esas crisis, las generaciones más jóvenes quizá nunca vivieron un escenario de cortes. No lo hemos tenido en este país. Tampoco ha habido apagones serios por contingencias, ¿no? Yo quisiera señalarlo, pues tengo un foro como este, quisiera decir que también las cosas que se operan, los que hemos sido operadores del sistema eléctrico, hemos hecho un trabajo adecuado, ¿no? Un apagón completo del país no ha habido. A lo más hemos tenido apagones completos del sur, por una crisis de capacidad de transporte y con insuficiente capacidad de generación en el sur, en realidad. La demanda minera, sobre todo, crece en el sur, pero la generación no crece en el sur, ¿no? Y quisimos resolver un problema de insuficiente capacidad, ¿no?, en el sur con transmisión solamente. La transmisión no es eterna, sí, la transmisión falla. Nos agarran descargas atmosféricas severas. Típicamente en el verano tenemos la peor época desde el punto de vista de tormentas, y la línea sale completamente, el enlace Manta-Rosso-Cabaya sale completo, y teníamos casi inevitablemente un colapso en el sur. Y hemos tenido que hilar muy fino para fijar el límite de capacidad de transporte por estabilidad, midiendo las condiciones, viendo escenarios promedio, ¿no? Bueno, finalmente eso ha sido lo peor que ha podido pasar, lo que nos ha pasado, con un impacto terrible en la economía del sur, pero no hemos tenido apagones grandes. Entonces, ¿qué viene ahora? Y quisiera agradecer las exposiciones anteriores. Creo que el ingeniero Plasencia ha sido muy interesante. Colombia ha tenido un buen desarrollo eléctrico, es de cierta manera un paradigma para muchos de los operadores, lo que ha hecho XM, en su desarrollo de capacidad de gestión de la energía e incorporar tecnología nueva también para la operación eficiente del sistema. Se han puntualizado algunos aspectos. Yo quisiera solamente, para tratar de responder la pregunta del ingeniero Moreno, en el sentido, ¿qué se debe hacer? El ingeniero Plasencia mencionó que es importante lograr abordar el problema de la coordinación operativa electricidad-gas. Hasta el momento en el país, esta coordinación operativa electricidad-gas ha sido relativamente sencilla, porque solo tenemos un ducto y un punto de suministro, y hay contratos, ¿no?, para transporte y para suministro, con un solo sistema realmente de gas. El tema es que cuando tengamos el gasoducto del sur operativo, se va a tener que regular este tema con suficiente anticipación, con suficiente criterio, porque ya habrá alternativas, digamos. Es decir, la coordinación operativa de electricidad gas tiene que abordar el tema de la programación del uso de los recursos, el tema de programar mantenimientos, intervenciones en los sistemas, ya sea todo el sistema de transporte de gas, no es solo tubo, ¿no? Es desde el yacimiento, el bombeo, los bombeos intermedios, las obras
tiene que haber una coordinación operativa desde el punto de vista de programación de los cortes, cuándo es adecuado, si hay que cortar, cómo planeamos las cosas. Y para el tema de camisea, ese tema lo hemos planteado al Ministerio en su momento, pero no ha habido resultados efectivos. En la práctica se produce una coordinación operativa entre COES y el operador de gas de manera proactiva, sin regulación, sin obligaciones, pero porque ambos operadores somos conscientes de la necesidad de conocer qué está pasando al otro lado. Cuando tengamos que incorporar otro sistema de gas, tendríamos que tener algo mucho mejor pensado y organizado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo yo, mi pliego de reclamo como operador es abordemos el problema cuanto antes, ¿no? Y para ello, quizá yo quisiera preguntar al ingeniero de Plasencia si conoce un poco de cómo se está manejando esto en Colombia. Ellos tienen ya este problema de integración, generación eléctrica con gas antes que nosotros. En Bolivia y en Argentina lo tienen, y Brasil lo tienen también relativamente desarrollado, pero ellos tienen el Estado como el gran gestor de todo. Entonces, en Brasil es Petrobras, es el gran despachador de gas, y el operador del sistema, ONS, es un gran cliente, ¿no? O representa un conjunto de grandes clientes que son el consumo de la generación eléctrica. O sea, hay una coordinación, pero prácticamente medio secuencial, ¿no? En un sistema de más mercado, donde el Estado no está involucrado directamente, o una empresa estatal del porte, ya sea Petrobras, o en el caso de Bolivia también es el Estado que lo gestiona, no sé cómo podríamos organizar este tema con mayor racionalidad. Sobre todo, lo clave es anticipación en la coordinación de cortes, obras, y también en el día a día, en el programa diario, es necesario como que este ciclo de asignación de gas, hay un ciclo que uno requiere y luego se confirma el recurso de gas, conforme una serie de reglas establecidas, contratos a firme, gas libre, hay un posible mercado también de oportunidad allí, que finalmente no se logró concretar, pero este tema tiene impacto operativo, y sobre todo que si hay un desfase, si consumimos más de la cuenta, podemos crearle problemas a los ductos, porque bajamos la presión y hay riesgos de corte, ¿no? Entonces, ese equilibrio, si bien no es como la electricidad, que es segundo a segundo, el gas, ese equilibrio se tiene que mantener en horas. Tienes el line pack. Sí, eso es un amortiguador, line pack, pero no es infinito. Si uno abusa, la presión baja. Y entonces, el operador de gas, COGA, nos tiene que decir, oiga, tenemos un problema, hay que controlar, hay que limitar. Legalmente la intervención de COGA es a través de los generadores eléctricos, que son los clientes de gas. Pero esa vía indirecta a veces no funciona oportunamente, ¿no? La línea directa, COES, COGA, no está formalizada en ninguna norma. En la práctica existe porque tiene que existir, ¿no? Pero eso creo que en un sistema más complejo, con doble sistema de gas, tiene que ser abordado. Hasta ahí me quedo, por razones de no abusar del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el tema es muy amplio. Tendríamos acá para, como dicen, sesión permanente, quedarnos una semana, pero por respeto a los asistentes y a todos los colegas aquí presentes, vamos a quedar aquí, y va a cerrar este evento el colega presidente del capítulo, Ricardo Santiago. Muchas gracias. Realmente el tema da para más, efectivamente, pero sin embargo he justo rescatado lo que hablan nuestros ilustres panelistas, cada uno de ellos con una experiencia muy amplia, y he rescatado algunas cosas creo que muy importantes que pueden ir justamente en las conclusiones del foro. Por ejemplo, que se requiere una institución
con profesionales capacitados y con recursos, y que no esté bajo el mando de ningún ministerio. Creo que coincidimos, ingeniero Castillo. Es muy importante. Usted dijo la seguridad energética se hace una buena planificación energética. Creo que se requiere eso. Se requiere esa institución. Igualmente, el tema, digamos, de las crisis, si bien es cierto, lo dijo el ingeniero Guerra, no la hemos tenido tan serias, pero sí podemos tenerla. Y para ello, precisamente, nuestra matriz energética se basa en 46% con generación térmica a partir del gas natural. Entonces, debemos pensar de qué manera podemos asegurar precisamente esa generación eléctrica. Yo creo que si el tubo en algún momento, por razones cualquiera que fuera, pueden ser de mantenimiento, puede ser de un acto vandálico, terrorismo, etcétera, podría ser cortado el ducto de gas. Lo que podemos es, si la generación la tenemos a partir de gas, tenemos que tener el recurso de alguna manera. Entonces, por eso, el día de ayer hemos planteado proponer instalar 2 plantas de regasificación, una en el norte y otra en el sur, que puedan a su vez, en este momento, contribuir a lo que es la masificación del gas. Es decir, con esas plantas de regasificación tendríamos abundante gas en el norte y en el sur. Y en el caso hubiera, digamos, alguna situación que se presente con el ducto, podría también servir para importar gas en una eventual rotura, ¿no?, del ducto principal. Creo que eso sí nos asegura, energéticamente hablando, porque va a ser una situación rápida de emergencia que sí la podemos paliar. Esa era mi contribución y, por otro lado, quiero decirles muchas gracias a todos los asistentes. Esta contribución ha sido del Decanato Departamental de Lima. Esta comisión no es del capítulo, es una comisión de seguridad energética que es del Decanato Departamental de Lima. Es decir, está formado por muchos profesionales de diferentes especialidades. Acá tenemos ingenieros petroleros, petroquímicos, que están presentes incluso, ingenieros mecánicos electricistas, industriales. Realmente tenemos diversidad de profesionales, químicos incluso, que nos acompañan semana a semana para poder haber realizado este evento, las conclusiones y 2 opiniones que hemos tenido hasta el momento en cuanto a lo que es PMRT, ¿no?, y Gasoducto del Sur. Entonces, y bueno, realmente vamos a seguir probablemente contribuyendo incluso. Hace poco hemos hecho unas exposiciones en el Congreso de la República, precisamente tocando estos temas, y hemos también realizado una propuesta legislativa sobre el comercio exterior de energía eléctrica. Precisamente no está el autor en estos momentos de ese proyecto de ley, pero creo que eso es lo que contribuye, digamos, la Comisión de Seguridad Energética del Consejo Departamental de Lima, y estamos atentos también a la incursión de nuevos ingenieros y colegas que puedan, digamos, también contribuir con su opinión personal cuando pudieran. Las puertas están abiertas de la Comisión de Seguridad Energética. Muchísimas gracias, ingenieros, muy amable a cada uno de los expositores, a cada uno de los panelistas y a todos los colegas asistentes a este gran evento. Muchas gracias, y antes de dar por clausurado el evento, quisiera por favor solamente hacer algunos obsequios a cada uno de los expositores.
Bien, muchas gracias. Por favor, tenemos unos presentes. Sí, por favor. Ingeniero, adelante, por favor. Adelante, adelante, adelante. Para el ingeniero Luis Miguelazo. Bien, para el ingeniero Palencia. Adelante, por favor. Tenemos para el ingeniero Jaime Luyo. Ingeniero Jaime Luyo. Adelante, por favor. ¿Algo más? Tenemos para los señores panelistas también. Ingeniero, para moderador, ingeniero Luis Moreno. Gracias. Para los señores panelistas, ingeniero Víctor Ormeño. El ingeniero Guillermo Castillo Justo. Hijo predilecto de nuestra querida Camaná. Gracias, ingeniero Guillermo Castillo Justo. El ingeniero Jaime Guerra. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos uno más? Ya no. Bien, ya usted, ingeniero, la clausura. Solamente para decirles, para agradecerlos nuevamente por su presencia, por la amable contribución de cada uno de los expositores, al ingeniero Palencia, que viene de Ecuador, de Colombia. Disculpe, viene de Colombia, ha hecho un viaje, digamos, un poquito agotador. Y ayer estuvo de expositor, hoy día también, y mañana también para el grupo de la Comisión de Seguridad Energética. Un aplauso para él, por favor, para cada uno de los expositores, y para los panelistas de lujo que tenemos hoy día. Muchas gracias, muy amable.